Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, inquietudes, temores. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. En el año 2014, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo realizó una conferencia, Volveré. Recuerdo que el pastor Sugel Michelén habló de la convicción que debe tener el que espera la segunda venida de Cristo. Que tristemente, muchas veces, los cristianos estamos tan enfocados en las cosas temporales que perdemos de vista ese majestuoso momento, el regreso en gloria de nuestro Salvador. En esa conferencia fuimos estimulados a mantener esa esperanza en nuestros pensamientos diarios. Fuimos estimulados a anhelar el diluvio de gracia que recibiremos ese día. La verdad que fue maravilloso recordar que Cristo volverá. Sin embargo, personalmente Dios quebró mi corazón y reenfocó la perspectiva de mi vida en la segunda charla. El pastor Salvador nos habló de lo grandioso que sería la segunda venida para aquellos que hemos descansado en Cristo. Sin embargo, habló de la tristeza eterna que causaría en todo aquel que viva ese momento sin haber entregado su vida a Jesús. Ciertamente Dios cambió en ese momento el sentido de mi vida. Al oír lo agridulce que sería ese momento de felicidad para muchos, pero para otros sería el día más funesto en sus vidas, el día en que muchos desearán no haber nacido. Personalmente, Dios utilizó ese mensaje para confrontarme y evaluar mi vida en el día a día. Me animó a procurar ser más intencional a pesar de mis debilidades, en mostrar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, en mi familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas las áreas de mi vida. La pregunta que retumbaba en mi mente era, ¿estoy aprovechando cada oportunidad para dar esperanza a los demás? ¿Estoy animando, estoy amando a los pecadores? Para tocar este tema tan especial en mi vida, yo quisiera darle la bienvenida en el día de hoy al pastor Salvador. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es una gran oportunidad de poder estar en contacto con la palabra en esta grabación que tú haces, este programa, y también es una oportunidad de poder llegar a aquellos que siguen estas grabaciones. Y de verdad es una gran bendición poder estar en contacto con la palabra a través de este programa. Bueno, la verdad es que usted y yo lo hemos hablado varias veces y fue mucho lo que Dios hizo en mi vida a través de este mensaje que me cambió la perspectiva. Yo lo he hablado en programas anteriores, cuando hacíamos el Zoom, que esto empezó en un Zoom, lo conversábamos y la gente me decía, no, nosotros queremos ese mensaje. ¿Dónde que está? Pues miren, el tiempo llegó, es decir que nosotros vamos a ver hoy la compasión del que espera la segunda venida. Y vamos a iniciar, pastor, de una vez. Pastor, ¿bien? ¿Cómo será esa segunda venida de Cristo? El hecho de que hablemos de que se trata de la compasión del que espera la segunda venida, nos dice que esperamos con la información que la Biblia nos da de esa segunda venida del Señor Jesucristo, ser impactados en nuestras mismas emociones, en las fibras internas de nuestro ser, de tal manera que nosotros, al ver las implicaciones de la segunda venida del Señor, no seamos indiferentes, no nos quedemos igual. Esto debe ser algo que produzca cambios en nuestra vida. O sea, si creemos que Cristo vuelve, eso debe impactar de alguna manera nuestra vida. Y comenzar, como tú dices, pues, sobre el cómo será aquello, es importante porque vemos a Jesús mismo hablar de cómo será. Él cree que es importante que nosotros sepamos cómo será. Y a mí me gusta
relacionar esas descripciones que la Biblia hace de la segunda venida con el hecho de esos libros que nos hacen volar nuestra imaginación, en el sentido de que uno puede adentrarse a una historia y casi participar de esa historia por la manera como es contada. Pues yo creo que Jesús, cuando nos describe la segunda venida, es como si nos quisiera hacernos partícipes, es como si nos quisiera hacer volar nuestra imaginación para ver ese día. Nosotros vivimos tan ocupados, tan centrados en nuestros problemas, mil ideas pasan por nuestra mente que a veces no tenemos momentos de reflexión. Y yo creo que Jesús, al describir la segunda venida como lo hace, quiere que hagamos un alto. Y Él quiere que casi hasta sintamos en todos nuestros sentidos lo que implicará la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Y en ese sentido, Cristo nos dice varias cosas. Y una de ellas es el hecho de que la segunda venida de Cristo será visible. No va a ser algo de que, oye, ¿te enteraste? Vino Jesús. Ajá, yo no me di cuenta. No, va a ser algo visible y va a ser algo que todos vamos a contemplar. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es una manera de decirnos que nadie va a hacerse el desentendido de un evento como ese. Será crucial. O sea, él vino por primera vez, vino, por así decirlo, de incógnito. Muchísimas personas lo ignoraron. Su vida se centró en Palestina. La segunda venida no será así. La segunda venida de Cristo será en gloria y será muy visible y todo el mundo será testigo de ese hecho. Dice 1 de Juan 3:2, cuando Jesús se manifieste, le veremos tal como Él es. Él se manifestará. Eso significa que será visto, será dado a ver. No va a ser algo oculto, escondido, como hay algunas enseñanzas que presentan que la venida de Cristo será secreta. No, la venida de Cristo será visible. La venida de Cristo será algo contemplado por todo el mundo, pero también será audible. Nosotros somos afectados no solamente por las cosas que vemos, sino también por las cosas que escuchamos. Quizá la propuesta que puedo hacer es, trata de ver un video, una imagen, ya puede ser una película, puede ser un video musical, y trata de verlo sin sonido. Y el impacto después cuando tú pones el sonido es otra cosa. Y nosotros vemos en las Escrituras a Dios revelarse de manera que había elementos audibles. Y yo creo que eso causa un impacto extra, causa un impacto en aquellos que son testigos del evento. Dice Mateo 24:31, y aclaro, ese Jesús hablando de su propia venida. Él dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O en otro texto del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, veremos algo, escucharemos algo, y la manera que él describe lo que veremos y lo que escucharemos será algo espectacular. O sea, si nosotros tenemos en nuestras memorias recuerdos de grandes espectáculos, eventos audiovisuales, porque causaron un impacto, aquello será sin igual, aquello será incomparable. Nosotros ver a Cristo regresar con aquella majestuosidad será algo impactante. Vuelvo y repito, ¿para qué Cristo dice que será así su venida? Yo creo que Él quiere impactarnos. Él pudo haber dejado el evento para que cuando ocurra, entonces nos demos cuenta cómo es. Pero Él no, Él nos describe el evento, nos dice será visible, será audible y tendrá un aire de triunfo y de victoria. Y eso es interesante, porque es posible que algo ocurra, pero que no tenga un aire de victoria. Es posible que un evento ocurra, sea visible, sea audible, y que pueda tener un tono quizás hasta fúnebre. Pero eso no va a ser así. Hay un tono fúnebre en la descripción de la muerte de Jesús en los evangelios. Luego hay un clamor de victoria, hasta un cierto sentido limitado, porque no todo el mundo fue testigo de la resurrección de Cristo. Pero lo que ocurrirá en la segunda venida del Señor
será incomparable. Aquello va a ser la presencia de un soberano, no de un soberano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si su primera venida fue de humillación, su segunda venida será de gloria. Porque Él tenía una misión que cumplir cuando vino por primera vez, y era morir como un cordero. Pero Él también tiene una misión en su segunda venida. Y va a venir como un león victorioso, el rey conquistador. Él viene a reclamar lo suyo. Dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Para qué la Biblia nos dice eso? Para impactarnos con lo que ocurrirá en ese momento. Nosotros estamos entretenidos con 1000 cosas, 1000 ideas. Y Jesús nos dice, ustedes no han visto nada. Ustedes esperen a que ocurra aquel día cuando yo regrese otra vez. Y aquello será lo más glorioso. Pero dice explícitamente, no solo que va a tener un aire de triunfo y victoria. Dice explícitamente que será un evento glorioso, impactante y sobrecogedor. Cristo mismo cita una vez más en Mateo 24, versículo 30. Dice entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, es asunto global, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si Jesús describe un evento como un evento con poder y gran gloria, es porque será glorioso. Lo que impacta a Jesús no son las cosas que nos impactan a nosotros. Nosotros nos impactamos con cualquier cosa. Pero lo que Jesús nos dice que será impactante es porque aquello será sin igual. De manera que podemos ver que Jesús nos deja a nuestra imaginación el cómo será. Él nos lo dice. Ahora, nosotros debemos tratar de replicar en nuestra mente qué será ese día y compararlo con las cosas que nos deslumbran hoy en día, porque la verdad es que nosotros nos dejamos deslumbrar por muchas tonterías. Wow, la verdad, pastor, que en esta descripción de que es visible, audible, el aire de triunfo, que será glorioso, impactante y sobrecogedor, uno lo oye y es impresionante cómo hasta los pulmones y los vellos se paran de la piel. Sin embargo, muchos de nosotros estamos viviendo vida desenfocada. ¿Usted podría traer algún evento del pasado que nos pueda ayudar a nosotros a abrir los ojos y enfocarnos en esa segunda venida? Es excelente eso que tú mencionas, porque Jesús mismo, una vez más, Él nos trae eventos del pasado, hablando del tema de su segunda venida, para que veamos lo fácil que nosotros nos desenfocamos, lo fácil que el ser humano se entretiene con los eventos del día a día y se olvida de la eternidad. Nosotros tenemos que vivir el aquí y el ahora. Debemos ser los más útiles que podamos ser para nuestra generación. La Biblia no quiere vagos. Hubo una generación de cristianos que no quería trabajar porque ya pensaban que la venida de Cristo estaba tan cerca que no valía la pena trabajar. Y es el apóstol Pablo mismo que tiene que decirle al que no trabaje que no coma. Eso es una realidad. Eso es un extremo al que se puede llegar. Pero por otro lado, nosotros podemos caer en vivir solamente para lo temporal. El estar preocupados, ansiosos por las cosas que hacemos en el día a día. Ay, hay que producir más, tengo cuentas que pagar. ¿Y si me enfermo? Y cuando viene a ver, nuestra mente se va y nos desconectamos de Dios y de la eternidad. Nosotros fuimos hechos para vivir la vida temporal de una manera que dé gloria a Dios. Pero fuimos hechos para la eternidad. Nosotros no fuimos hechos solamente para esto. Y yo veo esta vida como el examen que nosotros tenemos que pasar para poder llegar a la verdadera vida, que es la eterna, que es la que no acaba. Esta se acaba, esta es temporal. No vamos a estar aquí para siempre. Sin embargo, vivimos como si nos fuéramos a quedar aquí. Y en lugar de ser peregrinos, y los peregrinos no pueden viajar con muchos paquetes, si vivimos como peregrinos, entonces no debemos hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, como decía el Señor Jesucristo en el mismo Sermón del Monte. Entonces, en ese sentido, ¿qué ejemplos tenemos en la historia bíblica y el pasado, como tú mencionabas, para nosotros aprender la lección de qué deberíamos hacer con la promesa de Jesús de que Él volvería otra vez? ¿Qué hacemos? A ver, decimos, bueno, que yo he escuchado la vida entera que Jesús vuelve y todavía no ha vuelto.
Eso es algo muy viejo, ese tipo de argumentación. El apóstol Pedro lo comparte en una de sus epístolas. Bueno, no significa que el que no haya vuelto, no significa que no volverá. Dice la Biblia que Él está dando tiempo para que las personas se arrepientan, porque ese evento de la segunda venida debe encontrarnos preparados para ello. Y Jesús dio un par de historias que nos muestran el peligro de no estar preparados para ese evento. Y voy a leer un pasaje en Lucas 17, donde Jesús habla de eso. Y Él dice, en el versículo 20 de Lucas 17, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En otras palabras, va a venir de manera sorpresiva. Y dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En otras palabras, habrá días de lamento. Óyeme, no desperdicié la oportunidad, no aproveché los tiempos como yo debía. Y sigue diciendo Jesús. Y van a decir, míralo allí, helo aquí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En otras palabras, va a ser repentino. Nadie estaba esperando que un rayo iba a caer en determinado lugar. Y sin embargo ocurren y nos sorprenden. Y uno hasta agacha la cabeza como si no le fuera a caer a uno, pero ya el rayo pasó de lo rápido que es. Y lo que Cristo está diciendo, así de repentina será la segunda venida en gloria del Hijo del Hombre. Dice, pero primero es necesario que yo padezca mucho y sea desechado por esta generación, haciendo referencia a su muerte en la cruz. Pero dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y entonces describe qué es lo que pasaba en los días de Noé. Recuerden, la historia de Noé es esa historia cuando Dios llama a Noé y a su familia y los salva en un arca del diluvio que cayó sobre la tierra. Jesús hace referencia a ese evento histórico, de manera que Jesús creía en ese evento como historia. Y lo digo porque hay muchas personas que dicen, ¿y tú crees en Noé? Bueno, Jesús creía en Noé. Si tú crees en Jesús, debes creer en la historia de Noé, porque Jesús la creyó. Y dice Jesús, ¿qué ocurría en esos días? Bueno, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Dice, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Esta es la segunda historia. La historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, haciendo la vida normal que todo el mundo hace. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y Cristo vuelve y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, dos historias en las que Jesús creyó como históricas. Y yo voy más lejos. Jesús, como es Dios, estaba ahí cuando ocurrió. Cuando ocurrieron ambos eventos, Él estaba ahí. Y Él no solo vio lo que sucedió, Él está advirtiéndonos, ese problema ocurrirá de nuevo. Una gran parte de la humanidad será destruida si no creen en la advertencia que yo les doy, si no se preparan para un evento como ese. Esas palabras, Daniel, la verdad es que tú dices, te impactaron en el momento que tú escuchaste esto por primera vez. Pero estas palabras deben impactarnos siempre. Para mí esa frase que Jesús repite, y los destruyó a todos, debe ser algo que conmueva nuestras entrañas, porque Jesús la usa con el propósito precisamente de impactarnos. Ocurrió con el diluvio, ocurrió cuando Sodoma y Gomorra, y dice él, y ocurrirá otra vez cuando yo vuelva en gloria. Y ahí es donde yo digo, debemos hacer uso de nuestra imaginación. O sea, debemos pensar en cómo será eso. Bueno, la verdad que hemos visto en este primer segmento cómo será esa primera venida. Hemos visto que en el pasado la historia de Noé, la historia de Sodoma, nos ayudan a nosotros a tener perspectiva de que cuando llegue ese día algo va a ocurrir. En el próximo segmento, pues vamos a ver qué semejanza hay entre lo que ocurrió en el diluvio y Sodoma y Gomorra y el regreso de Jesús. Es decir, que si usted quiere saber cuál es la relación, no se vaya y nos vemos en breve.
Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy, la compasión que debe diferenciar o debe estar presente en aquellos que esperamos la segunda venida, y quedamos de que en este segmento íbamos a hablar qué semejanza hay entre lo que ocurrió con el diluvio y el ejemplo que el pastor hablaba de Sodoma y Gomorra con el regreso de Jesús. Es decir que, pastor. Bien, nosotros habíamos hecho referencia tanto a la historia de Noé y el diluvio como a la historia de Lot y Sodoma y Gomorra. Historias que Jesús mencionó en el contexto de su enseñanza sobre la segunda venida, haciendo un llamado a los hombres a recapacitar, a considerar, a examinarse a sí mismos, si estarían preparados para el momento de la segunda venida de Cristo. Y sea que el evento de la segunda venida ocurre mientras estamos nosotros en vida o no, nosotros debemos estar preparados, porque vamos a morir como quiera. Nosotros no vamos a quedar aquí para siempre. Y lo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva, para aquellos que ya murieron, es que serán resucitados, ya sea para salvación o para condenación y juicio. De manera que como quiera, el llamado de Jesús es a que estemos nosotros preparados. Pero quiero que se imaginen conmigo cómo pasó el evento de lo de Sodoma y Gomorra y lo del diluvio cuando Noé. O sea, las personas no estaban creyendo al mensaje de Dios de que vendría un diluvio. Parecía un mensaje tan absurdo como hoy ven la profecía de que Cristo volverá otra vez. Y así lo tomaron con mucha ligereza. Pero como dice Cristo, eso fue así hasta el día en que vino el diluvio y los destruyó a todos. Y es ahí donde nosotros, que hoy podemos gozar de lo que la imagen de un dron puede brindarnos, imaginemos que nosotros pudiéramos estar viendo las imágenes grabadas de un dron presentándonos qué ocurrió el día que el diluvio vino sobre este mundo, o qué ocurrió cuando llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Aquello debió ser un evento desgarrador. Yo creo que la Biblia lo dice de una manera en la que seamos impactados sin al mismo tiempo mostrarnos la crudeza del evento como eso realmente ocurrió, porque creo que nuestros corazones no lo soportarían. Pero debe darnos una idea de lo terrible que será la segunda venida de Cristo, porque debió ser terrible tener las puertas del arca cerradas mientras todo el mundo fuera se estaba ahogando. Debió ser terrible ver esas ciudades de Sodoma y de Gomorra quemándose, ardiendo con fuego y azufre, mientras Lot y sus hijas se salían de esas ciudades y fueron salvados por el ángel. Debió ser algo terrible. Y el punto de Jesús será algo terrible cuando Jesús vuelva de nuevo y las personas no estén preparadas para lo que va a venir. Por eso es que Jesús ha sido llamado el arca de salvación. Porque así como hubo un arca en la que Noé y su familia se salvó, así mismo hoy hay un arca disponible en la que los hombres pueden salvarse, refugiarse, entrar por la puerta también antes de que se pierda la oportunidad. Porque vendrá el momento cuando el tiempo de la oportunidad se acabará. Imagínense la angustia de las personas tratando de entrar al arca. Imagínense la angustia de las personas tratando de librarse del azufre y del fuego en Sodoma y Gomorra. Tratemos de imaginarnos la escena. Cristo quiere que nos imaginemos para que tomemos en serio la advertencia que Él nos está haciendo, porque Él nos comparte estas cosas para que nosotros podamos huir. Es un acto de misericordia el que Jesús nos comparte estas cosas, porque Él pudiera ocultarlo a nosotros, Él pudiera no habernos advertido, pero lo hace por nuestro bien, lo hace para que a nosotros no nos ocurra lo mismo que ocurrió a aquellas ciudades. De verdad, lo que ocurrió en aquellos días fue porque las personas se descuidaron. Lo que ocurrió en aquellos días fue para que las personas se dejaron atrapar por el espíritu de la época. No, hombre, no hagas tu caso a ese loco. Y así mismo hoy hay personas que toman el evangelio y se burlan del evangelio, se burlan del Señor Jesucristo, que les invita hoy a una salvación gloriosa, a una eternidad. No nos vamos a pasar la vida en este mundo para siempre.
No importa lo que tú y yo creamos acerca del racismo, no importa lo que tú y yo creamos acerca de las vacunas, del COVID, no importa lo que tú y yo creamos acerca del movimiento LGBT, no importa lo que tú y yo creamos de absolutamente todo, el día en que nosotros estemos cara a cara a Jesucristo nuestro juez, cuando Él vuelva en gloria, todas estas cosas pasarán a un segundo plano y lo único importante es cómo estamos delante de Jesucristo. Si Él nos verá como aquellos que podrán venir a ser partícipes con Él de la gloria, o si nos verá como aquellos culpables, dignos de misericordia y lástima, porque serán apartados para siempre y serán enviados a un juicio eterno y a un infierno eterno. Cristo por eso nos advierte, porque hoy es el día de nosotros tomar estas cosas en serio. Y así como les pasó a los habitantes del mundo cuando Noé, y así como pasó como los habitantes de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Jesús dice, no yo, Jesús dice, así mismo ocurrirá el día en que Jesucristo vuelva en gloria con las personas que estarán entretenidas en mil cosas, no necesariamente pecaminosas. Habrá gente entregada a su pecado, pero Cristo menciona que la gente estará entretenida en comer, beber, casarse, darse en casamiento, hacer negocios. Eso es lo que entretiene a las personas. Y muchos se perderán porque solo tuvieron tiempo para eso y no tienen tiempo para Dios. Ciertamente, pastor, Noé duró muchos años predicando y la gente no oyó, la gente no respondió. En el caso de Lot, ni aún su esposa le creyó porque miró hacia atrás. Nosotros como creyentes, esto debe animarnos a poder predicarlo porque al final Dios es quien produce en la persona el creer. Pero realmente, nosotros tenemos que ser fuertes y ser continuos en predicar el evangelio porque Noé lo hizo por mucho tiempo y aún así la gente no creyó. Pero Noé fue diligente en hacerlo y cuando llegó ese día, como usted decía, la puerta fue cerrada, no hay esperanza, no había esperanza. Para el que no cree, ese día que usted acaba de decir de que Jesús venga, va a pasar igual que esa puerta cerrada. No había llovido, llovió ese día y todos se ahogaron y murieron. Entonces, el no creyente debe entender que la segunda venida va a producir lo mismo, se va a hacer exactamente lo mismo, pero para el creyente, ¿qué significa la segunda venida? Bueno, vamos a decir que la historia de la redención está marcada por grandes hitos. Son los momentos de la historia, si lo podemos llamar así. Vamos a decir, la Biblia habla de la creación. La creación es, un evento único. La caída del hombre en el pecado es otro evento único en la historia. La primera venida de Cristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, otro evento, un hito en la historia de la redención. ¿Qué falta? Bueno, el otro hito que falta es la segunda venida de Cristo en gloria. La mirada de todos los redimidos, de los salvados de todas las épocas, es a ese momento cuando todas las cosas torcidas serán enderezadas. Hay un sentimiento en todo el mundo de que las cosas no pueden quedarse como están, de que todos los que han cometido sus grandes injusticias no se pueden salir con la suya. Ese sentimiento de justicia que está en el hombre, eso lo puso Dios allí. Y la mirada del creyente, la mirada del Hijo de Dios es a ese momento, cuando Cristo vuelve otra vez. Y cuando uno lee las profecías, todas las enseñanzas escatológicas o de los últimos días que hay en la palabra de Dios, lo que procuran es motivarnos a esperar por fe, porque pasamos por tantas cosas. Y desde que nosotros vemos el Nuevo Testamento escribirse, vemos a los apóstoles animando a los creyentes a pasar por todas las vicisitudes, persecuciones y aflicciones que ellos atravesaron, con la esperanza de que Cristo vuelva otra vez. ¿Por qué? Porque ese es el día en el que todo será enderezado. Porque ese es el día en donde habrá finalmente justicia. Y en Apocalipsis, el libro final de la Biblia, ahí vemos todo eso descollar de una manera gloriosa. Y ahí incluso se pone a modo de pregunta, ¿cuándo, Señor?
No juzgarás tú la sangre de tus santos, de tu pueblo. Como estamos esperando ese día, Señor, estamos esperando el día glorioso, cuando Cristo vuelva otra vez y los reinos de este mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. Bueno, Cristo es, dice la Escritura, nuestra gran esperanza de gloria. Nosotros no estamos esperando las cosas que el mundo espera. Y nosotros no vivimos desesperanzados. La Biblia dice que hay algunos que lloran como los que no tienen esperanza. Y nosotros pasamos por las mismas aflicciones, pero nosotros tenemos esperanza. Y la gran esperanza es que cuando Cristo vuelva en gloria, ya seremos marcados eternamente para estar con Él. De hecho, así es que se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la segunda venida de Cristo. Y dice que Él vendrá a buscarnos. Dice, y así estaremos para siempre con Él. Eso será glorioso. Va a ser lo que va a marcar el reencuentro. Aquel que amamos sin haberle visto, ya estaremos para siempre con Él y seremos transformados porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3. Aquello va a marcar la resurrección de nuestros cuerpos, la transformación de nuestras almas, la glorificación de nuestro ser. Vamos a estar para siempre con Él, junto con ya para siempre con los seres amados que se convirtieron a Jesucristo también. ¡Wow! Es una descripción maravillosa lo que se da para los hijos de Dios de ese evento. Y por eso el contraste de cómo Cristo ve lo que ocurrirá con los perdidos y lo que ocurrirá, según la palabra de Dios, con aquellos que sí han creído y se han refugiado en Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Esa indiferencia de los días de Noé, de los días de Lot y Sodoma y Gomorra, es la actitud que marca a tantas personas. Créanme, aquellos que hoy son indiferentes, el día del juicio no van a ser indiferentes. Aquellos que hoy no les importa nada, a Dios que les importa que yo viva de tal manera, que yo haga y deshaga, que es mi vida, yo la uso como yo quiera. El que se expresa así hoy no se expresará así en el día del juicio. El que hoy dice, yo disfruto de mi libertad, yo tengo libre albedrío para hacer lo que yo quiera, ese día va a reconocer que Jesús es el Señor. Y dice Pablo en la epístola de los Filipenses que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. Ese evento de la segunda venida, que hoy puede ser visto con ligereza, que no es tomado con seriedad, ese día será tomado por todos con absoluta seriedad y marcará esa diferencia entre los incrédulos y los creyentes permanentemente. Hoy hay diferencia, pero aquel día serán marcados para toda la eternidad. Y por eso en Mateo capítulo 25, Jesús mismo dice que ese día, dice que los cabritos serán colocados a su izquierda y las ovejas, que son los suyos, a su mano derecha. Una diferencia eterna cuando Jesucristo vuelva. Ciertamente nosotros tenemos gran esperanza y por eso hablo de la compasión que debemos tener aquellos que sí conocemos al Señor y que tenemos esa esperanza. Porque por el lado contrario va a ser una gran maldición no estar refugiados en Jesucristo, no haber creído en Jesús, no habernos arrepentido de nuestros pecados y ser encontrados en falta con aquel Señor de gloria en aquel día. Pastor, oyendo todas esas bendiciones que significará para nosotros lo que hemos creído, la verdad que el sillón como que se me iba subiendo y pensar en ese momento y era como unos flashes, recordando aquel momento, recordando lo que he apropiado a mi vida. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué debe producir el conocer esas verdades en mi vida en el día de hoy? ¿Qué debe producir? Bueno, nosotros creemos a Dios, nosotros creemos la palabra de Dios. Dios es fiel, eso significa que Dios no nos promete cosas para hacernos sentir bien y luego no cumplirlas, sino que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dice segunda de Pedro, en el capítulo 2, que si Dios no perdonó al mundo antiguo cuando Noé, que si Dios no perdonó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Dios no perdonará a aquellos que no estén habiendo resuelto su problema con Jesús el día de su segunda venida en gloria. Y eso debe provocar algo en nosotros. Yo creo que si nosotros no somos movidos a
a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio, a orar por los perdidos, entonces nosotros nos estamos extraviando. Ese impacto no está ocurriendo en nosotros. Nosotros estamos tomándolo con la misma ligereza de aquellos que no profesan fe en el Señor Jesucristo, de aquellos que no profesan creer en la palabra de Dios. Si nosotros creemos esas frases que mencionamos, de que vino el diluvio y los destruyó a todos, o cayó fuego del cielo y los destruyó a todos, y creemos que Jesús dice que así ocurrirá cuando Él vuelva otra vez, y no hacemos nada al respecto, entonces nosotros estamos evidenciando una frialdad de corazón de la cual daremos cuenta a Dios en algún día. O sea, esto tiene el propósito de movernos. Si Pedro en la segunda epístola dice que Dios te está dando lugar al arrepentimiento, entonces nosotros debemos aprovechar ese tiempo de arrepentimiento que Dios está dando a los hombres para llamar a los hombres al arrepentimiento. En otras palabras, Noé fue un pregonero de justicia. Noé advirtió a su generación de lo que vendría. Y a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Que la gente no le hizo caso, es que eso no depende de nosotros. Nosotros no podemos transformar a las personas. Dios transforma a las personas. Las personas deben prestar atención y convertirse. Deben prestar atención y seriedad al tema y arrepentirse. Pero nuestro deber es ser fieles y comunicar la advertencia de Jesucristo. Porque eso es lo que nos permitirá aún nosotros tener una limpia conciencia y haber hecho lo que corresponde. Noé hizo lo que tenía que hacer. Y así nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Aunque las personas no nos hagan caso. Dios envió a sus profetas, y lo vemos repetirse eso en el Antiguo Testamento. Y las personas no hicieron caso, pero fueron fieles y anunciaron lo que Dios les dijo que anunciaran. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprovechar oportunidades. Pedirle a Dios que nos permita tener contactos significativos, oportunidades significativas, con pandemia o sin pandemia, para nosotros compartir el Evangelio. Esta vía que tú estás usando para compartir la palabra de Dios y poner a la persona en contacto con la palabra, es una manera. Oremos a Dios. Señor, dame oportunidades para yo entrar en contacto con personas, sea a través de las redes, sea a través de una manera personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo oirán? Dice Romanos capítulo 10. Si no hay quien les predique, nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hacer saber a las personas qué es lo que viene, qué es lo que se avecina, que es algo muchísimo peor que el COVID. Que el COVID es algo temporal, pero el juicio de Jesucristo es un juicio eterno. Que el infierno es un infierno eterno. Que el juicio de Dios es muy serio y que nadie puede sobornar al juez. Ese día las cosas serán exactamente como deben ser. ¿Estamos preparados para un momento como ese? Bueno, yo creo que si lo estamos, entonces debemos advertir a otros para que también puedan velar y orar para estar preparados para un momento como ese. Y Jesús dio hasta parábolas para ilustrar eso. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Eso no quiere decir que la mitad del mundo se va a preparar y la otra mitad no. Jesús nos está dando un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros no tomamos en serio la venida de Jesús y descuidamos y pensamos que vamos a tener tiempo en algún momento dado para arreglar nuestras cuentas con Dios. No, debemos prepararnos mientras hay oportunidad y aprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque no sabemos cuándo la perderemos. Y en ese sentido hay una parábola que para mí es poderosísima que Jesús dio en Lucas capítulo 13, cuando invita a las personas a esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Dice, va a venir un día cuando la puerta estrecha de salvación se va a cerrar. Y dice que las personas van a gritar pidiendo que lo dejen entrar. Y no podrán, porque ya el tiempo de oportunidad se habrá acabado. Hay una ventana de oportunidad que tiene que ser aprovechada. Que una vez se cierra, será cerrada para siempre. La puerta del arca se cerró y se cerró para siempre. Nadie más pudo entrar en el arca. La historia está ahí, Jesús la repite para nuestra instrucción. Y Jesús luego da esta parábola y nos dice, la puerta de la oportunidad de la salvación también se cerrará. Entra antes que sea demasiado tarde. Y ese es el llamado de Jesús. Y nosotros, sus seguidores, debemos repetir ese llamado a aquellos que nos rodean como un gesto de amor y mostrando la compasión que el mismo Jesús tuvo para con nosotros. Pero no solamente compartir el Evangelio y predicar el Evangelio, y anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio, sino también orar por esos que están perdidos.
Orar que Dios les abra el corazón, que les abra el entendimiento, que les despegue del apego y el amor que tienen a las cosas de este mundo temporales, que de alguna manera puedan traer el tipo de sensatez que nos permita ser gente responsable, trabajadora en este mundo, pero que no estamos idolatrando las cosas de este mundo, que nos preparamos para la eternidad, que sabemos que no vamos a estar aquí para siempre y por lo tanto esa eternidad que Dios ha sembrado en el corazón del hombre fluya, se exprese en nosotros sacar tiempo para Dios, leer la palabra de Dios, hablar con Dios. Las personas no tienen tiempo, se pasan el día entero y dicen, ¿y tú eres creyente? Sí, yo soy muy religioso, yo creo. Y tú hablas con Dios, la gente no habla con Dios. No tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para estar en contacto con la palabra. Pero piensa que el decir que es religioso ya convenció a Dios de que le dejará pasar la eternidad con Él. No se trata de lo que tú y yo digamos, sino de lo que Cristo dice. Y Él quiere que tú y yo estemos preparados para la eternidad. Bueno. Pastor, yo voy a aprovechar que estamos terminando para comprometerlo de vez en cuando, que usted esté con nosotros aquí conectados a la palabra, porque yo sé que Dios usará esta palabra para animar a muchos. Yo recuerdo que en ese momento yo decía, wow, hay oportunidades que Dios me da con personas, como usted decía, en los negocios, en aquello, que tal vez sean su única oportunidad de ver a Cristo reflejado en las acciones o en compartirle la palabra. Y la pregunta que me retumbaba pensando era, si esa persona parte mañana, ¿realmente él va a estar agradecido con Dios de haberme conocido? Le compartí yo a él lo único que realmente podía cambiar su estado eterno en la vida. La verdad, que Dios nos ayude a que sea evidente en lo que hemos creído, esa compasión por los perdidos, que nosotros podamos compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si lo de Sodoma, si lo del arca de Noé, si los que murieron tuvieran una oportunidad hoy, hubieran hecho lo que sea para poder montarse y hasta construir esa arca. Nosotros tenemos esa oportunidad en el día de hoy. Y la pregunta a los creyentes es cómo vamos a actuar de aquí en adelante. ¿Vamos a seguir entreteniéndonos en las cosas temporales? El tiempo se va a acabar. El pastor ha sido muy claro en lo que dice la palabra de Dios. Ese día llegará. Nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y tú que no has creído, crees. Como decía el pastor, ese día llegará y toda rodilla se doblará. Si no has creído en el Señor, la Biblia dice que va a haber deseado no haber nacido. Que Dios tenga misericordia y use esta palabra para que muchos que están perdidos, que están muertos, tengan vida. Señores, la verdad que ha sido bueno, pastor. Agradezco de verdad muchísimo este tiempo que teníamos mucho deseo de que se diera. La verdad que agradezco su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Un placer, Daniel, de verdad es mi anhelo que Dios siga utilizando este esfuerzo que tú tienes y para mí ha sido un gozo, de verdad un gran gozo. Muchísimas gracias. Hoy se acabó. Hemos terminado, sin embargo, recuerde que la próxima semana tenemos una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.